Y Arbeloa quiere llevarse a una de las joyas de la Masia y el Barcelona está dispuesto a sentarse a negociar. Héctor Fort puede abandonar el Barça para continuar su carrera en la Premier League, pero si el Fulham realmente quiere llevárselo, hay una condición que para mí Deco no debería negociar bajo ningún concepto. Y atención porque mi posición quizás sorprenda a algunos culés, yo no cerraría la puerta a esta operación. Yo soy Santos, esto es el culé, y hoy tenemos que hablar seriamente sobre el futuro de Héctor Fort. Porque según las últimas informaciones, Álvaro Arbeloa quiere al joven lateral para su proyecto en el Fulham. El entrenador español está buscando talento joven para reforzar su equipo y ahora ha puesto sus ojos precisamente en un futbolista formado en nuestra cantera. Héctor Fort tiene solamente 20 años. Regresa al Barcelona después de su experiencia cedido en el Elche y se encuentra en un momento absolutamente decisivo de su carrera. Ya no estamos hablando de aquel chico que simplemente podía entrenar con los mayores, entrar durante algunos minutos y regresar tranquilamente al filial. Fort necesita jugar. Necesita continuidad. Necesita enfrentarse cada semana a futbolistas de máximo nivel y necesita empezar a demostrar hasta dónde puede llegar realmente. Y ahí aparece el problema para el Barcelona. Hansi Flick tiene que tomar decisiones pensando primero en aquello que necesita el equipo, y ahora mismo Héctor Fort no parece ocupar uno de los primeros lugares dentro de sus planes. Eso puede cambiar, evidentemente. El fútbol cambia rapidísimo. Una lesión, una buena pretemporada o simplemente una oportunidad puede modificar completamente la situación de un futbolista. Pero cuando hablamos de un jugador de 20 años, hay algo que para mí puede ser todavía más peligroso que venderlo demasiado pronto. Tenerlo sentado. Porque muchas veces nosotros, como aficionados, pensamos que proteger a un jugador de la Masia significa mantenerlo obligatoriamente dentro del Barcelona. Y no siempre es así. Si Héctor Fort se queda para jugar 500 o 600 minutos durante toda una temporada, ¿realmente estamos ayudando a su desarrollo? Yo tengo muchas dudas. Ahora imaginen la otra posibilidad. Premier League. Un entrenador que aparentemente lo quiere. Un proyecto donde podría tener espacio. Partidos de enorme intensidad cada semana. Duelos contra algunos de los mejores extremos del mundo. Un fútbol que le exigiría muchísimo física y tácticamente. Ese Héctor Fort podría regresar dentro de 2 temporadas, siendo un futbolista completamente diferente. Por eso yo escucharía al Fulham. Pero escuchar no significa regalar. Y aquí empieza la parte de esta historia donde Deco tiene que demostrar que el Barcelona ha aprendido de algunos errores del pasado. Porque las informaciones hablan de una operación que podría moverse alrededor de los 10 millones de euros. 10 millones. Sinceramente, culés, si estamos hablando de una venta completamente definitiva, sin ninguna protección para el Barcelona, a mí me parece poco. Héctor Fort tiene 20 años. Es lateral. Puede jugar por los dos lados. Se formó en la Masia. Ya conoce el primer equipo del Barcelona. Ya ha acumulado experiencia en primera división. Y todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. ¿Significa eso que hoy vale 40 o 50 millones? No. Tampoco tenemos que perder la cabeza. Pero una cosa es valorar correctamente a nuestro jugador y otra muy diferente facilitarle el trabajo a un club de la Premier League. Porque los clubes ingleses tienen una capacidad económica enorme. Si el Fulham realmente considera que Héctor Fort encaja en el proyecto de Arbeloa, tiene que pagar un precio razonable. Y además hay otro detalle que beneficia al Barcelona. El Fulham no sería el único club atento. El Everton también habría preguntado por la situación del jugador. Perfecto. Entonces no tengamos prisa. Si existe más de un interesado, dejemos que el mercado haga su trabajo. Que lleguen las propuestas. Que Deco escuche. Y después decidimos. Porque el Barcelona necesita mejorar muchísimo en este aspecto. Durante años vimos jugadores salir sin que el club consiguiera aprovechar correctamente su valor. Y cuando hablamos de la Masia hay que tener todavía más cuidado, porque algunas veces un futbolista necesita salir precisamente antes de alcanzar su verdadero nivel. Y aquí llegamos a la condición que Arbeloa tendría que aceptar. Opción de recompra. Para mí esto cambia completamente la operación. Si el Fulham dice, queremos a Héctor Fort y estamos dispuestos a pagar una cantidad razonable. Yo escucho. Si además el Barcelona mantiene una opción realista para recuperar al jugador en el futuro, entonces la operación empieza a gustarme muchísimo más. Porque ya no estamos hablando simplemente de vender una joya de nuestra cantera. Estamos hablando de utilizar a otro club para continuar su desarrollo. El Fulham recibe al futbolista. Héctor Fort recibe los minutos. El Barcelona recibe dinero. Y si dentro de 2 temporadas el chico explota en Inglaterra, nosotros conservamos una vía para traerlo nuevamente a casa.
Eso es planificación. Porque imaginen que Ford se marcha ahora, juega 30 partidos en su primera temporada, 35 en la segunda y se convierte en uno de los laterales jóvenes más interesantes de la Premier. ¿Qué ocurre con su valor? Ya no estaremos hablando de 10 millones. Quizás estaremos hablando de 30, 40 o mucho más dependiendo de su evolución. Y si el Barcelona lo vende sin ningún mecanismo de protección, después tendremos que mirar desde lejos cómo otro club disfruta de un futbolista que nosotros mismos formamos. Eso es precisamente lo que hay que evitar. Por eso mi mensaje para Deco sería muy sencillo. Negocia. Escucha a Arbeloa. Escucha al Fulham. Escucha también al Everton si realmente está interesado. Pero protege al Barça. Y quiero aclarar otra cosa porque seguramente algunos estarán pensando que una recompra puede hacer que el Fulham ofrezca menos dinero. Claro. Es completamente lógico. Cuanto mayor sea el control futuro que quiera conservar el Barcelona, menos atractivo será para el comprador pagar una cantidad enorme ahora. Por eso existe una negociación. Quizás tienes que elegir entre recibir algo más de dinero y perder completamente al futbolista o aceptar un poco menos y conservar una recompra. Yo, en el caso de Héctor Ford, prefiero la segunda posibilidad. Porque estamos hablando de 20 años. No sabemos todavía cuál será su techo. Y precisamente porque no lo sabemos, no deberíamos cerrar definitivamente la puerta. Hay otro elemento que me parece muy interesante. Arbeloa aparentemente está construyendo en el Fulham un proyecto donde quiere futbolistas jóvenes. Ya ha mirado hacia jugadores formados en el Real Madrid y ahora aparece Héctor Ford. Eso me hace pensar que no estamos delante de un interés completamente aleatorio. Si el entrenador está pidiendo un lateral de 20 años, probablemente entiende que puede desarrollar al futbolista y utilizarlo. Y para Héctor esto también tiene que pesar muchísimo. Porque el jugador tiene que pensar en su carrera. Quedarse en el Barcelona es maravilloso. Todos entendemos lo que representa vestir esta camiseta. Pero con 20 años necesitas jugar. El escudo que llevas en el pecho no puede convertirse en una excusa para detener tu desarrollo. Y si Flick hoy no puede garantizarle esa continuidad, quizás salir sea exactamente aquello que necesita. Ahora bien, hay una pregunta mucho más complicada. ¿Por qué venderlo en lugar de realizar otra cesión? Ahí está, para mí, el verdadero debate de esta operación. Porque una cesión parece inicialmente mucho más segura. Héctor juega en Inglaterra y continúa perteneciendo completamente al Barça. Entonces, ¿por qué tendría sentido aceptar una venta? La respuesta tiene que ver con dinero, compromiso del club comprador y también con la manera en la que podemos estructurar una operación inteligente. Y eso es justamente lo que vamos a analizar ahora. Pero antes quiero conocer la opinión de ustedes. ¿Aceptarían 10 millones de euros por Héctor Ford si el Barcelona mantiene una opción de recompra? ¿O consideran que, con solamente 20 años, el club debería rechazar cualquier venta? Déjenlo en los comentarios. Dejen también un buen like si están disfrutando del análisis. Suscríbanse al culé si todavía no forman parte de nuestra comunidad y activen las notificaciones. Porque si Arbeloa realmente quiere llevarse a Héctor Ford, yo estoy dispuesto a negociar. Y ahí está precisamente una de las decisiones más interesantes que tiene que tomar el Barcelona. Otra cesión o una venta con opción de recompra. Si solamente pensamos en proteger al jugador, una nueva cesión parece la solución más sencilla. Héctor Ford se marcha, juega una temporada y continúa perteneciendo al Barça. Pero existe una diferencia importante cuando el club que recibe al futbolista tiene que invertir dinero para ficharlo. Cuando un equipo paga por un jugador, normalmente existe un compromiso diferente. El Fulham no estaría recibiendo simplemente a un joven durante algunos meses para después devolverlo a Barcelona. Estaría incorporando un activo propio, un futbolista al que tendría interés en desarrollar, darle minutos y aumentar su valor. Y si Arbeloa realmente está pidiendo su llegada, este punto me parece todavía más importante. Héctor necesita encontrar un lugar donde no sea simplemente una alternativa de emergencia. Necesita sentirse importante. Necesita jugar 20, 25, 30 partidos. Necesita cometer errores y continuar jugando la semana siguiente. Porque esa es la manera en la que un lateral de 20 años realmente crece. Por eso una venta bien estructurada puede tener más sentido de lo que parece inicialmente. Ahora, hay 3 cosas que yo exigiría. Primero, un precio digno. Si estamos hablando de aproximadamente 10 millones de euros como punto de partida, Deco debería intentar aumentar esa cantidad. Hay interés desde Inglaterra y el Barcelona no tiene ninguna obligación de aceptar inmediatamente la primera propuesta. Si Arbeloa realmente considera a Ford importante para su proyecto, que el Fulham lo demuestre también económicamente. Segundo, la opción de recompra.
Y para mí esta es absolutamente fundamental. No quiero una recompra absurda. No quiero venderlo por 10 y descubrir después que para recuperarlo tenemos que pagar 50. Tiene que existir una cantidad razonable que permita al Fulham ganar dinero si desarrolla al jugador, pero que también proteja al Barcelona. Imaginen un escenario muy sencillo. Ford llega a Inglaterra. Primera temporada, empieza a jugar regularmente. Segunda temporada, se consolida. Con 22 años tenemos un lateral formado en la Masia, adaptado a la Premier League, con experiencia y todavía con muchísimo futuro. Si en ese momento el Barcelona necesita un lateral, ¿qué hacemos? ¿Vamos al mercado y pagamos 40 o 50 millones por otro futbolista? ¿O recuperamos a alguien que conoce nuestra casa, nuestra filosofía y nuestro club? Ahí está el valor de la recompra. Y existe una tercera condición que también intentaría colocar sobre la mesa: algún porcentaje sobre una futura venta si finalmente la recompra no se ejecuta. Porque tenemos que pensar en todos los escenarios. Quizás Héctor Ford explota. Quizás el Barcelona no necesita recuperarlo en ese momento. Quizás aparece otro equipo inglés dispuesto a pagar una cantidad enorme. Perfecto. Entonces el Barça también debería intentar participar económicamente de ese crecimiento. Eso es gestionar patrimonio. Y cuando hablamos de la Masia tenemos que entender una cosa. No todos los jugadores formados en nuestra cantera van a convertirse en titulares del primer equipo. Es imposible. La cantera también tiene que producir futbolistas que permitan al club generar ingresos. Eso no significa abandonar nuestra identidad. Significa aprovechar correctamente uno de nuestros mayores activos. La diferencia está en saber a quién vender, cuándo vender y bajo qué condiciones. Y con Héctor Ford yo no cerraría definitivamente ninguna puerta. Porque todavía es demasiado joven. Ese es el punto central. Si tuviera 25 años, hubiese recibido varias oportunidades y estuviera claro que no alcanza el nivel necesario para el Barcelona, la conversación sería diferente. Pero tiene 20. Todavía estamos descubriendo qué futbolista puede llegar a ser. Por eso me gusta muchísimo más una operación donde el Barça recibe dinero ahora pero mantiene cierto control sobre su futuro. Y además tenemos que mirar la situación desde la perspectiva del propio jugador. ¿Qué sería mejor para Héctor? Quedarse aquí porque ama al Barça, pero pasar meses esperando una oportunidad. O ir a la Premier League sabiendo que un entrenador ha pedido expresamente su contratación. Yo creo que la respuesta es bastante clara. Tiene que jugar. Y si juega bien, el Barcelona siempre podrá volver a mirar hacia él. Por eso tampoco entendería una postura excesivamente emocional de nuestra parte. Es de la Masia, no puede salir. No funciona así. La Masia no puede convertirse en una cárcel para nuestros jóvenes. Si no podemos ofrecerles minutos, tenemos que encontrar caminos para que continúen creciendo. Y si además podemos ingresar una cantidad importante y conservar una opción para recuperarlos, mucho mejor. Ahora, Arbeloa tampoco puede pensar que porque Héctor Ford no sea una prioridad absoluta para Flick significa que el Barcelona está desesperado por vender. Son cosas completamente diferentes. Si quieres al jugador, negocia. Si quieres una joya de 20 años formada durante años por el Barcelona, paga. Y si quieres quedarte con la posibilidad de que dentro de 2 temporadas valga 3 o 4 veces más, entonces tendrás que aceptar que el club que lo formó conserve algún mecanismo de protección. Para mí, esa debe ser la postura de Deco. Firme, pero inteligente. No necesitamos convertir esta negociación en una guerra con el Fulham. Al contrario, puede ser una operación fantástica para todas las partes. Arbeloa consigue el lateral que quiere. El Fulham incorpora juventud y potencial. Héctor consigue la oportunidad de crecer en la Premier. El Barcelona genera ingresos. Y nosotros conservamos una puerta para recuperar al futbolista si demuestra que está preparado para regresar. ¿Dónde está el problema? El problema aparecería si lo vendemos barato y sin protección. Ahí sí estaría completamente en contra. Porque entonces estaríamos asumiendo todo el riesgo y permitiendo que otro club se quede con todo el beneficio de su posible crecimiento. Y no podemos cometer ese error. Por eso el titular puede parecer sorprendente, pero mi posición es clara. Sí, yo estoy dispuesto a negociar a Héctor Ford. Incluso creo que una salida puede ser positiva para su carrera. Pero Arbeloa tendrá que aceptar las condiciones del Barcelona. No estamos regalando una joya de la Masia. Estamos negociando el futuro de un futbolista que todavía puede crecer muchísimo. Y si dentro de 2 o 3 años vemos a Héctor Ford convertido en uno de los laterales más interesantes de la Premier League, quiero que el Barcelona pueda levantar el teléfono y decir: vuelve a casa. Eso sería hacer bien las cosas.
Ahora quiero saber qué harían ustedes. Si el Fulham pone aproximadamente 10 millones encima de la mesa y acepta una opción de recompra razonable, ¿venden a Héctor Ford? ¿Pedirían más dinero? ¿Preferirían una nueva cesión? ¿O directamente lo mantendrían en la plantilla de Hansi Flick? Déjenme su opinión porque creo que esta es una de esas operaciones donde la afición puede estar completamente dividida. Y también quiero que me digan desde qué ciudad y desde qué país están viendo este vídeo. Siempre me encanta ver hasta dónde está llegando nuestra comunidad culé. Yo soy Santos, esto es El Culé. Y si quieren seguir conmigo, hagan clic en el vídeo que está apareciendo ahora mismo en pantalla porque ahí tenemos otra noticia importantísima sobre el futuro del Barcelona. Nos encontramos allí. ¡Visca el Barça!